El regalo del rey más poderoso de la tierra a un ilustre médico valenciano. Cuando solo había transcurrido poco más de un año desde que Felipe II recibiera la corona de España por renuncia de su padre Carlos V, fue declarada la guerra a Francia, poniendo cerco las tropas españolas a la plaza francesa de San Quintín, ganando tan singular batalla el día 10 de julio de 1557, día en que la iglesia reza a San Lorenzo, por lo que el rey Felipe decidió fundar un monasterio que perpetuase la memoria de aquel hecho glorioso, cuyo recinto puso bajo la advocación del santo. El pensamiento del monarca no fue tan solo levantar un monumento triunfal, sino hacer junto a un monasterio una residencia y un panteón reales. El fino gusto artístico de Felipe II aconsejaba que fuese una obra maestra, puesto que en ella quería acomodar un retiro a su ardua labor de gobernante y a su espíritu devoto, el cual debería estar cerca de Madrid, hallando el lugar apropiado en la estribación meridional del Guadarrama, en la que por sus escorias de hierro se llamó El Escorial. Las pinturas en color originales del códice fueron depositadas en la biblioteca del Escorial, donde desaparecieron en el gran incendio que el monasterio padeció en 1671. Esta lamentable circunstancia concede un especial interés a las láminas sobre especies americanas del Atlas de la Biblioteca Universitaria de Valencia, ya que se trata de los únicos ejemplares conocidos de réplicas en color tomadas directamente de los dibujos originales de la expedición. Tradicionalmente se venía afirmando que el primer jardín botánico que existió en España fue el de Aranjuez, fundado por Felipe II, de acuerdo con la recomendación que Andrés Laguna le había hecho en la dedicatoria de su célebre traducción castellana, comentada en la obra de Dioscórides, en 1555. Con anterioridad, Felipe II había demostrado ya su interés por los jardines. En 1550, como regente del reino, dictó minuciosas instrucciones para plantar árboles en gran escala en el sitio real de Aranjuez, que amplió a lo largo del decenio con nuevas disposiciones relativas a varios lugares regios. Dichos jardines estaban destinados al embellecimiento de los sitios reales y solamente el de la isla de Aranjuez parece haberse convertido además en un auténtico jardín botánico. Una de las principales empresas científicas organizadas por la corona durante el reinado de Felipe II fue la expedición que investigó la historia natural del Nuevo Mundo. Para dirigirla, el monarca nombró al médico y naturalista toledano Francisco Hernández, una de las grandes figuras científicas de la época. En enero de 1570, el rey lo nombró protomédico general de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano, con órdenes tocantes a la historia de las cosas naturales que habéis de hacer en aquellas partes. Hasta marzo de 1574 recorrió la casi totalidad de los territorios entonces descubiertos de la Nueva España, desarrollando en sus viajes una especie de grandes circuitos que abarcaban regiones enteras. Felipe II encargó al napolitano Nardo Antonio Recchi que resumiera su obra. Al terminar el napolitano su trabajo, los originales entregados al rey fueron depositados en la biblioteca del Escorial, donde desaparecieron en el incendio de 1671.
La facultad de medicina más importante de los reinos hispánicos durante el siglo XVI fue la de la Universidad de Valencia. Inaugurada en 1502, desarrolló de modo preferente la enseñanza médica. La máxima figura de la cátedra de Herbes durante el siglo XVI fue Juan Plaza. Su nombramiento coincidió con la fundación de un jardín botánico, el primero en España de tipo universitario. Jaime Honorato Pomar fue el sucesor de Plaza en la cátedra de Herbes. El prestigio de Pomar hizo que durante las 2 últimas décadas de la centuria fuera designado para desempeñar funciones oficiales de importancia, como examinador de médicos y otras de carácter médico-legial o sanitario. Documentalmente consta que Valencia fue uno de los principales lugares de procedencia de los árboles y otras plantas que Felipe II hizo llevar a Aranjuez y demás jardines reales. El Códice Pictórico es un volumen encuadernado en pergamino con adornos dorados. En la primera guarda está pegado el ex libris impreso de los volúmenes que Salvador Perelló, marqués de Dos Aguas, donó en 1830 a la Biblioteca Universitaria de Valencia, donde se conserva. En la última guarda hay una nota manuscrita con letra del siglo XVII que dice: el rey nuestro señor Felipe II dio este libro a su médico, el doctor Honorato Pomar, valenciano, catedrático de hierbas en la Universidad de Valencia. Heredóle su hijo maestro Pomar, y muerto él, me le vendió su madre, la viuda de dicho doctor Pomar, por 50 libras, habiéndole juzgado los pintores en valor de 100 libras. Consta de 218 hojas que contienen dibujos en colores a la acuarela, 60 de los cuales corresponden a animales y los demás a plantas. Las plantas y animales representados en los dibujos del códice se reparten de forma desigual entre el Viejo Mundo y América. Por ejemplo, entre los animales del Viejo Mundo hay un cisne vulgar, especie de la que sabemos se habían traído muchos ejemplares de Flandes al jardín de Aranjuez, y aves tan típicas de la albufera valenciana como las que en el códice se denominan folla y camiluenga, pero junto a ellos figuran otros exóticos como la jineta del Senegal, la pintada o gallina de Guinea y el rinoceronte o bada. Algo parecido sucede con las plantas del Viejo Mundo. Por otra parte, el códice incluye dibujos de 6 animales y 19 plantas procedentes de América, a los que hay que añadir el de la célebre ave del paraíso, que aunque nativa de Indonesia, figuró entre las especies estudiadas por la expedición de Hernández. El Atlas de Pomar ofrece las únicas imágenes directas de plantas y animales americanos procedentes de la primera expedición científica al Nuevo Mundo que se han conservado. Algunos de estos dibujos coinciden exactamente con los correspondientes grabados que aparecen en la edición romana de Nardo Antonio Recchi. Tal sucede, por ejemplo, con la recién citada ave del paraíso, con los del armadillo, el tabaco y frutos del anacardo. El profesor y académico don Pedro Laín Entralgo comenta: es para mí una gran satisfacción y un verdadero honor contribuir en la medida de mis posibilidades, que son bien pocas, a la presentación hacia el gran público de la edición del Códice Botánico de Pomar, hasta ahora conocido por poquísimos. Hay que felicitar en primer término al editorial Vicent García, que ha empleado su esfuerzo y ha puesto a contribución sus posibilidades económicas y técnicas para que uno de estos pequeños tesoros que contienen las bibliotecas y los archivos españoles pueda ser conocido, como antes decía, para el gran público. Y además ha tenido el enorme acierto de encomendar esto a la persona sin duda más calificada para llevar a cabo este empeño con brillantez. José María López Piñero, máxima autoridad en todo lo tocante a la historia de la ciencia y la medicina en España, fue prácticamente el descubridor del códice y el que, poniendo a contribución sus muchos saberes, el rigor intelectual, la capacidad de minucia en la investigación histórica, ha presentado al códice desde todos los puntos de vista según los cuales podía ser presentado. Creo, pues, que la editorial, el editor
y el empeño, pues merecen que yo, sin otros méritos que los de mis muchos años, soy, como dice de sí mismo un amigo mío, un profesor encanecido en la enseñanza, sin otros méritos, porque estos temas no los he cultivado, me asocie con verdadera alegría a la empresa de la editorial Vicent García y a la obra de López Piñero para que el códice sea conocido como merece. Un códice prácticamente desconocido para todos. Vicent García Editores, para colaborar en los actos conmemorativos del 5º centenario del descubrimiento, ha editado el facsímil de una obra de significativo interés histórico y científico que conecta directamente con esta efemérides. El bello manuscrito pictórico Atlas de Historia Natural, pieza única en el mundo que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia, fiel exponente del encuentro de culturas, y sobre el mismo el insigne catedrático don José María López Piñero, director del Instituto de Estudios Documentales de la Ciencia de Valencia, ha dicho: El Atlas de Historia Natural del siglo XVI, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia, fue un regalo de Felipe II al catedrático de Botánica Médica de la Universidad de Valencia, Jaime Honorato Pomar. Este regalo regio incluía una especie de antología de las plantas y de los animales que las distintas empresas de historia natural promovidas por la corona, promovidas por el personalísimo interés de Felipe II, habían podido reunir. En primer término, una selección de animales y plantas observados, estudiados en la famosísima expedición científica dirigida por Francisco Hernández a Nueva España, al actual México, desde 1571 a 1577. Las láminas originales de esa famosísima expedición, importantísima en la historia de la biología, de la zoología y de la botánica americanas, como es sabido, se quemaron en un incendio que se produjo en el Escorial a finales del siglo XVII. De esta forma, las plantas y animales americanos que figuran en el Atlas de Historia Natural de la Universidad Valenciana son los únicos que se conservan de la famosa expedición. Pero junto a plantas y animales americanos se encuentran también en el Atlas muchos animales, algunas de las plantas que el rey había reunido en el Jardín Botánico y en el Zoo o Jardín Zoológico de Aranjuez. E incluso muchas plantas y animales peninsulares de la metrópoli, entre ellas algunas tan valencianas como pájaros de la Albufera. Podemos preguntarnos la razón por la cual Felipe II hizo un regalo tan especial a un catedrático de una universidad de sus reinos. Resulta que Jaime Honorato Pomar era sucesor de Juan Plaza, el fundador de la tradición botánica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, que creó, entre otras cosas, el primer jardín botánico universitario de la península. La reproducción del Atlas de Historia Natural ha supuesto el continuado trabajo de más de 2 años, cuyo proceso se inició efectuando un minucioso análisis técnico de las características del manuscrito y se precedió a la fabricación de un papel especial, con sus marcas al agua, que fueron cosidas a mano por un especialista, en el tambor de cobre, donde luego sería recogida la pulpa, empleando los mismos métodos y medios que los utilizados en siglos pasados. Después de realizada la fabricación, cada una de las hojas de papel fue sometida a un riguroso control de calidad. Simultáneamente, expertos fotógrafos fueron realizando tomas fotográficas de cada una de las hojas del manuscrito mediante iluminación fría. Estas tomas fueron reveladas con las máximas garantías de perfección cromática.
A través de los escáneres se fueron separando los colores de las diapositivas para obtener los fotolitos que habrían de permitir una reproducción fiel y ajustada. Una vez terminados los fotolitos, se realizaron las pruebas químicas para observar los resultados que se obtenían. Fue necesario efectuar multitud de pruebas, sometiendo los fotolitos a retoques manuales de especialistas para conseguir que la semejanza de las reproducciones con los originales fuera muy fiel, pues este era el objetivo que perseguían estos artistas, convertidos en auténticos copistas medievales del siglo XX. Habiendo tenido aquí una parte muy importante, la electrónica y la informática. Al propio tiempo, en nuestro laboratorio se imprimieron reproducciones de animales y plantas con los mismos papeles a utilizar en las tiradas, empleando las mismas cintas y barnices que se habían seleccionado para la impresión en máquina. De esta forma, se aseguraba que la calidad final sería perfecta. Complicados y delicados montajes se fueron efectuando de cada uno de los colores, mediante laboriosas tareas de casación y registro. Igualmente, el pasado de planchas se ha sujetado a meticulosos controles técnicos, de tal forma que fueran el fiel reflejo de los resultados obtenidos en las selecciones de color. La lectura de planchas se realiza densitométricamente, suministrando datos a los tinteros de las máquinas respecto a las densidades que se deben alcanzar. Para la impresión se ha utilizado la maquinaria más moderna del mundo, con la tecnología más avanzada y actual. Se ha ido imprimiendo hoja por hoja y color por color,
con una ajustadísima casación cromática en todo momento controlada por la informatización que ofrecen estas singulares máquinas, así como por la experiencia de nuestros maestros impresores. La encuadernación es un proceso de vital importancia para la presentación y formación del libro. Las hojas impresas, cuidadosamente compaginadas y con el empleo del antiguo sistema de encuadernación artesanal, se han ido transformando en libros, los que han sido sometidos a un tratamiento especial para su envejecimiento y a los que se le han incorporado materiales nobles, como lo es el pergamino, en sus cubiertas, las que han sido grabadas con grecas de oro al fuego, tal como se haya encuadernado el manuscrito original. Mediante la valiosa autorización de la Universidad de Valencia, la inestimable colaboración del profesor don José María López Piñero por sus aportes históricos y científicos, y con los medios técnicos y personal especializado del Grupo Vicent, esta editorial siente la satisfacción de haber podido realizar una edición muy especial para el mundo de la cultura universal, cual es el facsímil del Atlas de Historia Natural. Vicent García Editores, como ya lo hiciera con la edición facsímil del Atlas de Claudio Ptolomeo, el cual se halla totalmente agotado, y a través de Facsímil Books, consiguió un preciado reconocimiento internacional, propiciado por los contratos establecidos con las mejores librerías del mundo.
Sus Majestades Don Juan Carlos y Doña Sofía, al tener conocimiento de esta edición facsimilar, han dicho: la edición facsímil del manuscrito pictórico Atlas de Historia Natural recoge dibujos y pinturas de la primera expedición científica al Nuevo Mundo, realizada en el siglo XVI por mandato de Felipe II, y expresa con gran acierto este espíritu de encuentro y comunicación mutua que caracteriza la próxima conmemoración del 5º centenario del descubrimiento. Palacio de la Zarzuela, 22 de marzo de 1990.